Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Muy buenas noches. Bueno, este es un programa de conspiraciones, como estamos habituados a salir generalmente en los últimos meses a partir de las 21 horas. Y salimos por FM 91.1 o radioamadeus.com.ar. Que de este lado lo tengo periodista de Córdoba, que es Lea Ross. ¿Cómo te encontrás, Lea? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo anda todo? Muy buenas noches. Bien, bien. ¿Vos? Acá, no sabiendo si hace frío o calor. Acá llovió. Recién paró. Acá hace poco, pero todavía se supone que va a volver y estamos en ese limbo que no sabemos cuándo va a volver a llover. Bueno, la única vez que nos habíamos comunicado con vos, que me había pasado tu contacto, fue Lázaro, y hicimos sobre la deforestación, los incendios y todo eso en Córdoba. Así que, ¿cómo sigue eso? Y está relativamente calma en comparación a lo que fueron años anteriores. Hubo quizás el incendio más fuerte que hubo en los últimos meses fue en una reserva, pero todavía estamos en una temporada de incendios, pero ahora que hubo algunas que otras lluvias, está permitiendo que la situación mejore un poco. Así que podemos decir que está siendo un año por ahora muy muy pasajero en cuanto a incendios, por suerte. Bueno, perfecto. El llamado de hoy era sobre alguna nota que sacó Striptease del Poder, que siempre pasamos acá. Está Lázaro, muchas veces acá nos acompaña cuando viene a Buenos Aires personalmente, a veces por comunicación Javier Llorens. Bueno, y hoy me impactó, Javier Llorens el padre, ¿no? Hoy me impactó una nota que le hiciste vos con Javier Llorens, que te dio mucho crédito a vos, Javier, ¿no? Narcomileísmo, leo el título. Los narcos llegan hasta la corte, el ministerio de Bullrich, la CIDE y el triple crimen. Y bueno, tiene una data impresionante, ¿no? De esta nota, pero más impresionante es que saben todos que se oculta y cómo lo vienen ocultando este caso y llega a todos lados, ¿no? Ramificaciones por todos los ministerios, poderes. ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo se hizo esta nota, Lea? En realidad esa nota es como es como un trabajo de distintos trazos, llamémosle, por parte de distintos integrantes del portal, digamos. Yo estoy más enfocado en lo que viene siendo el caso de Fred Machado y de Leonardo Scaturice, que en realidad Scaturice no es que podemos decir que es un empresario que se lo puede indicar de estar involucrado en el narcotráfico, pero para los que no lo saben de qué estamos hablando, estos dos nombres, que quizás el más mediatizado es Fred Machado, tanto Machado como Scaturice son dos empresarios que nacieron en Argentina, son argentinos, que viven en Miami, o vivían en Miami, en el caso de Machado, y que hicieron negocios en Miami, y que en Miami han estado como metidos en el negocio de los aviones, compra y venta de aviones, o de manejar empresas que están ligados en ese rubro, en el manejo de jets privados. Sí. Lo que pasa es que este negocio, que es internacional, porque básicamente los clientes son de distintos países, termina mezclándose en todo lo que es esta cuestión de narcotráfico, que es lo que ha escalado hondo en la figura de Machado, no solo en Argentina, sino también en Estados Unidos. Fred Machado no es una figura que toca con su palma de mano, toca una bolsa de merca, digamos, como él siempre insiste en hablar de eso. Yo nunca en mi vida toqué una bolsa de cocaína, etcétera. Efectivamente, lo que se lo acusa a Fred Machado específicamente es que él orquestó un esquema Ponzi, una estafa piramidal, en base a el manejo del dinero de este rubro de negocio, que es compra y venta de aviones, para facilitar el lavado de dinero de narcotraficantes, en particular del cártel de Sinaloa. Es decir, él tenía socios que, por un lado, proveía de aviones a distintos narcotraficantes de países por fuera de Estados Unidos, porque hay que decir una cosa,
En Estados Unidos son muy restrictivos a la hora de vender aviones privados a personas extranjeras. Y ciertos criminales les resulta, que hacen negocios internacionales, les resulta apetecible tener un avión con una patente que diga que es de Estados Unidos. La letra inicial N de toda patente indica que es un avión de Estados Unidos. Y muchos países son bastante respetuosos, llamémosle, con los aviones yanquis, son más flexibles en cuanto a demandarles algunos trámites, no estarían dispuestos a aplicar una ley de derribo y esas cosas. Entonces hay una demanda de adquirir aviones con patente norteamericana o estadounidense de parte del crimen organizado. Y precisamente los socios de Fred Machado planificaron un negocio de compra y venta de aviones para ofrecer estos vehículos. Y a la vez, la segunda parte es que Machado se hizo cargo de generar una mesa de dinero para ocultar algunas operaciones de venta de aviones que nunca existieron, por ejemplo, para facilitar el lavado de dinero. Y que luego esos dineros los ramificaba para distintas inversiones en distintos países de nuestro continente. Ahora se está investigando si Fred Machado ha recurrido a testaferros para hacer distintas inversiones en nuestro país. Sabemos que él nació en Río Negro, en la provincia de Río Negro, con lo cual se sospecha que pudo haber generado algunas inversiones para lavar esos fondos. Y otras ramificaciones sería, por ejemplo, los famosos $200.000 que le dieron a José Luis Espert. Espert había respondido que él recibió ese dinero como un honorario para hacer una asesoría de una de las inversiones de Machado en Guatemala. Y bueno, se sabe que el tipificar un honorario a un asesor también funciona como un ocultamiento de una operación verdadera. Entonces, bueno, tenemos por un lado esa cuestión de Fred Machado, que quizás requiere hacer un análisis o un debate con mayor profundidad que la que se vienen dando en los medios, pero en definitiva es como que se contempla cómo de a poco todo lo que llamamos narcotráfico, que es un crimen internacional, global, logra quedar expuesto a partir de distintas ramificaciones en negocios legales de manera mucho más explícita de lo que uno se imaginaba. Explicado por un lado por la expansión del mismo, por la sobresaturación de dinero negro que genera, y por el otro lado ciertas desprolijidades que está teniendo el periodo político actual, que termina exponiendo estas cuestiones también. Sí, lo que veo, bueno, hay bastante involucrados, ¿no? Yo me imagino, si están los de justicia investigando y viste que empiezan a poner las bandas delictivas, cómo se van las flechitas, en qué organismo cae o en qué otra banda, qué sé yo, si empieza a desparramarse los ministerios, la Corte Suprema, más vale que se va a tapar todo, ¿no? En el sentido de que, bueno, tenés a Villaverde, la tenés en el Congreso de la Nación. Estaba Espert, o sigue estando hasta que todavía no se fue, ¿no? Del Congreso Espert. Sigue, ahora se está por ir. Ya a esta altura la figura de Espert, que lo veo ya como un cadáver político, Sí. aunque bueno, sí, uno nunca debe sorprenderse en política, pero... No sé, capaz que pasado mañana ya lo mete en otra cosa, seguramente. No sé, digamos, porque también convengamos, es algo inédito lo que pasó con Espert, digamos. Nunca antes, ni siquiera, creo que ni en el menemismo se vio que alguien que literalmente fuera financiado de manera tan notoria y que le haya dado tanta ayuda en la campaña, y siendo una figura que podía haber salido primero en una elección, fue bastante tajante en ese sentido. Bueno, acá te voy a decir, hay una parte que había leído que se viene tapando, se viene tapando y la extradición de Machado, y viene hace varios años. Y Machado también, con este Oneto se conoce bastante con Milei. Yo no sé si en algún momento se cruzan las líneas así, o investigando un poco más o más adelante, pero los números de campaña, como salió Espert y salió Patricia Bullrich, también salta Milei, ¿no? ¿En qué sentido salta Milei?
de tantos vínculos que tiene con Oneto, estos números cruzados están desparramándose para todos lados, de campañas y todo esto. Bueno, es muy, sí, yo personalmente, si vos me estás preguntando si Milei es narco y todo eso, yo no te lo puedo aseverar. No, pero que pudo haber llegado campañas, uno nunca No, sabe. está bien. Yo creo que hay un tema acá, una falta de conciencia de dimensionar cómo cómo manejar los recursos, digamos. Uno en general debería ser cuidadoso sobre cómo lidiar si vos te vas a dedicar a la política, que necesitas recursos y a la vez entender bien a quién le hablas, con qué lazos armas y todo eso, bueno, uno puede presuponer que no te lidiaría con gente narcos y esas cosas. Lo que pasa que también creo que esto es una dirigencia, en particular Milei, que tiene quizás una mirada sobre el espíritu emprendedor que tiene como una especie de fe ciega, o sea, aquel que sea capaz de poder generar un negocio que sea con buenas intenciones, digamos, en el sentido, como cree que todo el origen del mal siempre está en el Estado, y con este latiguillo que, por ejemplo, el que Puga es un héroe, todo lo que sea por fuera del Estado considera que siempre hay buenas intenciones. Y bueno, no, uno obviamente una cosmovisión que no creo que esté presente en todo el gobierno, pero bueno, cuando vos tenés esa filosofía de vida, es como que también resulta bastante comprensible por qué surgen estas prolijidades también. Uno tendría que ser demasiado cuidadoso y siendo un tema bastante sensible y bastante complejo también, de qué hablamos cuando hablamos de narcotráfico, que yo veo que no veo que tengan conciencia de ello y por ende es muy comprensible que se termine destapando a nivel más notorio, digamos. Bueno, sí, Lea, pero bueno, la gente también es consciente de todas las cosas que ocurren. El tigre se protege mucho más en los country. Un policía va con una orden y termina detenido ahí en la entrada por 3 horas hasta que lo pueda revisar la casa de la orden de cateo y todo, de la orden para investigar en la casa, todo. Acá Sí, el tema del es narcotráfico, está bueno plantear esto porque más allá de la cuestión delictiva, sí. creo que necesitaríamos discutir bien cómo se puede desmenuzar el narcotráfico, porque obviamente una primera cuestión a resolver son las rutas del dinero que te llevan hasta donde vos acabas de decir, en el Tigre. O sea, se supone que todo debería encaminarse a ir a los mayores capos que están en el Tigre, en los barrios privados, etcétera. Sí, Puerto Pues, Madero como se levantó, ¿no? Dicho bueno, por el en mismo general, Massa y lo que me todo, ¿no? sorprendió de todo esto es que yo tenía la lectura que, bueno, igual lo sigo teniendo, que las principales operaciones que se pueden encontrar de rutas de dinero narco son las operaciones inmobiliarias. Lo que pasa es que, bueno, lo inédito de Machado es que acá en el sur del país se sospecha que pudo haber invertido mediante testaferros pequeñas minas o servicios ligados a alguna actividad extractiva, lo cual es, a mi entender, bastante insólito. Eso estaba pasando en Centroamérica, digamos. Bueno, frente a la discusión sobre si con Milei Argentina se está convirtiendo en un país tipo el modelo económico social de Perú, o si por la cultura yanqui nos estamos volviendo una colonia tipo Puerto Rico, o qué, digamos. Pero ahora resulta que esta novedad de la sospecha de que podría haber inversiones extractivas, que me parece un poco más complejas que una inversión inmobiliaria, ahora nos encontramos con esto, digamos, bastante insólito, que se invierta, que la actividad minera sea el ámbito para lavar dinero. Eso era algo más de Centroamérica, no de nuestro país. Nuestro país se supone que venía de la mano de las inversiones inmobiliarias, como debe decirse en Rosario en particular, si se piensa, por ejemplo, que al ser una ciudad portuaria, ahí todo lo que son los dólares que pueden mezclarse tranquilamente con el dinero ilícito, y una maniobra es construir edificios donde no lo habita nadie. Entonces, creo que esto también es algo que a tener presente. Por un lado, el hecho de por qué no hay voluntad de descabezar a los que están en los barrios privados, pero por el otro lado también preguntarse cómo lograr que desmembrar todas esas redes no generen derramamiento de sangre también.
porque el narcotráfico también es un trabajo no solo internacional, sino también territorial, y genera códigos en los barrios donde la violencia termina siendo mucho más fuerte, digamos. Entonces también genera esa preocupación también hasta qué punto desmembrar todas estas redes puedan como consecuencias la sangre que no terminan entregando los que viven en los barrios privados, lo terminan entregando en los barrios más humildes, digamos. Entonces, bueno, es un trabajo de trabajo de relojería suiza, a ver cómo se puede desmembrar eso. Lamentablemente se supone que los servicios de inteligencia deberían ayudar en conseguir pruebas fehacientes para desmembrarlos y todo eso, pero bueno, la verdad que todo lo que es inteligencia en nuestro país a nivel histórico ha sido bastante choto, pero bueno, esa es la gran discusión a la hora de preguntarnos, ¿no? Sobre todo si estamos en un país en un periodo donde los barrios ya no tienen recursos, donde se pretenden desmembrar comedores, no hay un Estado que pueda atender ciertas necesidades, ningún empresario quiere invertir en esos barrios, el único que te puede ofrecer recursos es el narco. Entonces, bueno, es una situación bastante compleja, que bueno, ahora con el mileísmo se destapan algunas cosas curiosas como el que vengo comentando, dónde va el dinero en negro, pero que bueno, ojalá que requiera también un debate más profundo, tanto en lo índole judicial, criminal, como también en otros ámbitos. Bueno, sabemos que trabaja muy bien y es uno de los mejores negocios que hay en el narcotráfico en el mundo, ¿no? Y por algo no hay faltantes, y siempre hay empresarios, y lo ayudan también los ejércitos y todo, algunos servicios de inteligencia destacados en el mundo, desde la venta del opio hasta que entra en el opio, entra la heroína y todo, y bueno, entran todas las grandes mafias gigantescas, dinásticas, y bueno, después de ahí para abajo se mezclan con las mafias y todo. Pero teniendo en cuenta eso, bueno, ¿qué puedes esperar? Oneto leí una nota que decía, bueno, al pueblo hay que mentirle porque la verdad no se la puede decir. Vaya a saber en qué aspecto lo dijo, ¿no? Es un abogado mediático como cualquier otro, en realidad. Sí. A lo sumo, hay varios de esos abogados que en realidad no tienen prestigio por manejarse bien en los tribunales, sino por tener exposición mediática, digamos. Hay muchísimos de esos en el mundo y en nuestro país ni hablar. Así que no le veo muy relevante lo que él dice, digamos. O sea, pero está muy bien relacionado, porque si en el 2012 ya ascendió, ya fue abogado, hizo una gran escala con todo tipo de personas que se relacionó y todo, ¿no? Con ONGs internacionales, tiene muy buenos vínculos con todo. Sí, pero qué sé yo, los ámbitos de abogacía, ¿qué te puedo decir? A mí me dicen que el problema de las carreras de abogacía que te hacen creer que por saber de leyes podés hacer cualquier cosa, digamos. Por eso es comprensible que cuando vos te topás o haces una investigación sobre un caso de corrupción con obra pública, te enteras que el que figuraba como director de la constructora es un abogado que nunca en su vida se subió a una pala mecánica. Y eso tiene que ver con que los abogados, al saber de leyes, creen que pueden manejar todo, que pueden currar con cualquier cosa, digamos. Entonces, bueno, creo que ahí hay quizás una discusión. O sea, yo no veo que Oneto sea una cosa rara, digamos. A lo sumo tuvo suerte porque la pegó con codearse con ciertas figuras, qué sé yo, fue abogado de Leonardo Cositorto, entonces eso le permitió tener mayor exposición mediática, porque el hecho de que alguien sea abogado de algo que es indefendible y genera interés, es atractivo televisivamente, es atractivo mediáticamente, y bueno, así acumulas capital simbólico, y bueno, va escalonando con eso con cuestiones que van ya por fuera de la rigurosidad jurídica o con el prestigio académico, si querés. Sí, siempre juega con la imagen, ¿no? Con la publicidad, podríamos decir, ¿no? Bueno, pero está pegado a lo que estamos viviendo con la mediatización misma de la política que viene existiendo hace décadas, así que no deberíamos sorprendernos a esta altura. Pero obviamente que es algo a destacar que el abogado del presidente sea también el de un narco, digamos. Pero bueno, es algo que se ve desde del Cuneo en Ligarona de los años 90 hasta el día de hoy, digamos. A lo sumo podemos discutir qué onda la currícula en las universidades sobre leyes, por ejemplo, que a lo mejor está generando una especie de lavado de cerebro a los estudiantes, haciéndoles creer que pueden hacer cualquier cosa, que la pueden cancherar por
por el solo hecho de saber leyes, digamos. Quizás Francisco Oneto sea quizás también un efecto de eso, de esa crisis educativa también. Sabés que había salido una nota que en aquellos momentos, bueno, Urnequian, Milei, bueno, es muy conocido de Urnequian, lo financió también, pero Huerta y Urnequian habían invertido en una campaña de Bill Clinton, habían pagado $1 millón en la campaña. Y cuando subió, bueno, Bill Clinton, te podés imaginar, está en todas, ¿no? En todo tipo de criminalidades que se te puede ocurrir. Y apenas subió Milei, lo conoce a Bill Clinton. Huerta va como embajador allá en Estados Unidos. Son cosas que uno, va pensando y cómo se van empoderando, ¿no? Cómo van llegando a lugares. Sí, qué sé yo, igual no sé, es como Scott Bessent, digamos, el ministro de Economía de Estados Unidos. Se suponía que tenía el perfil de alguien más apegado al Partido Demócrata, un tipo que estaba apegado al mundo de las finanzas, con George Soros, con un perfil progresista según la óptica estadounidense. Terminó siendo el ministro de Economía de Donald Trump, digamos, y a su vez está jugando un papel preponderante en todo lo que es, en los hechos, en la conformación misma sobre cómo generar una reestructuración mundial para la internacional de derecha. Sabemosle que la CEPAC ya no es una cuestión meramente discursiva, sino algo que es material, concreto, que es, ver cómo subsumís las decisiones de un país tan importante como Argentina a lo que lo que dicta el Tesoro de los Estados Unidos, por ejemplo, siendo un país con recursos estratégicos. Eso lo logró Scott Bessent, que venía de un perfil más del Partido Demócrata, digamos. Así que esa viveza o lo que sea, o ese acomodo a las coyunturas, pues ocurre en Estados Unidos, ocurre en Argentina, como puede estar ocurriendo en distintos países, digamos. Leia, ¿qué me puedes decir más de la nota de esto y cómo se sigue tratando de tapar en el aspecto judicial y todo esto? Bueno, las planillas, hay unas planillas del Bank of America, que es un banco de Estados Unidos que le suministró a la justicia estadounidense a la hora de hacer las investigaciones contra Machado y sus socios. Las planillas de Excel son extremadamente extensas. En una sola fila se menciona el aporte de los $200.000 a José Luis Espert, pero en realidad los argentinos que más presencia tienen en esas planillas son los hermanos Bada Vázquez. Los Bada Vázquez son los dueños de una fábrica de quesos, una fábrica, llamémosle familiar, una pyme familiar, que el nombre es Lácteos Vidal, que tuvo su repercusión mediática por la toma que había hecho el sindicato de los trabajadores lácteos en esa fábrica ubicada en la localidad de Carlos Casares, que fue en el 2022, si no me equivoco, un poquito más, pero que es una de sus dueñas, que es Alejandra Bada Vázquez, se convirtió como una referente mediática en la lucha contra los gremios, la demanda por reformas laborales, con un poco lo que se está discutiendo hoy en día con la reforma laboral y todo eso, con mucho apoyo de Juntos por el Cambio. Bueno, la sorpresa es que tanto ella como su hermano Vidal figuran en una docena y media de operaciones en la mesa de dinero que mencioné que armó Fred Machado, tanto entrada y salida de dólares. Es decir, ellos aportaban para sostener esa mesa de dinero y a la vez recibían algunos reintegros. Todas operaciones en base a que compraban y vendían aviones, supuestamente. En general, en todos estos años, creo que arrancó más o menos en el finales de 2015 hasta 2019, por ahí en 4 años, les generó como saldo más o menos $7 millones. Operaciones todo ligado sobre compra y venta de aviones. Hasta donde yo sé, todavía no se ha abierto alguna causa correspondiente sobre los Bada Vázquez. Hasta ahora siguen, en general son hermanos que, más que nada Alejandra Vidal no tiene mucha presencia mediática, lo sumo aparece en algún que otro medio
de comunicación sobre cuestiones agropecuarias. Y aparentemente una colega que tuvo la posibilidad de estar en la casa de Fred Machado para entrevistarlo, que es Carolina Fernández, ella comentó que, bueno, que Machado reconoce que Wada Vázquez tiene una amistad con ellos, o por lo menos con Vidal. Así que bueno, hasta donde yo sé, los Wada Vázquez no han hecho ninguna declaración sobre esto, pero es bastante contundente el material del Bank of America, digamos, como que hoy en día los argentinos que están más involucrados en el negocio de Fred Machado no es José Luis Espert, sino estos empresarios lácteos, los Wada Vázquez. Claro, acá veo la marca Vidal, Sí, Lácteos Vidal, Uh-huh. procesa ricota y mozzarella. En Carlos Casares. En la localidad de Carlos Casares, en la fábrica. Bueno, bastante, ¿eh? Según algunos informes, trepa a los 40.000 hectáreas. Sí, por lo que sé, tienen también su nombre figura en distintas empresas, lo cual por fuera de la cuestión láctea, lo cual, bueno, obviamente te abre la sospecha si pueden ser también testaferros de Fred Machado, ¿viste? Sí. Un poco lo enganchando con lo que estamos comentando, hacia dónde se ramifica el dinero sucio de los narcos, precisamente. Bueno, esto resurgió mucho sobre Machado y bueno, algunos periodistas exponen algo, pero hacía mucho que tampoco mucho se hable de un trabajo de investigación de periodistas que hable del narcotráfico, ni nada de eso, ¿no? Como antes se solía hacer. Y yo diría que sí hay, digamos, a lo sumo... Porque ¿cuántos Machado debe haber? ¿Cuántos? ¿Cuántos Machado? Renombre, ¿no? Así de peso como un Machado que debe haber en Argentina. La verdad que es difícil de contestar esa pregunta. O sea, la razón de ser de los Fred Machado te diría que son los encargados de que todo ese dinero en negro que es enorme en el mundo, pueda canalizarse en actividades que permitan blanquear ese dinero, que bueno, algunos están dispuestos a recibirlo con tal de generar cierta productividad, digamos. Sí, una vez vi un medio de comunicación marginal que no lo conoce nadie, ni tampoco sé quién corno es el director, pero que tiene una postura de defender a Milei e incluso defender a Espert. Y resulta que en las redes sociales de este medio publicaron un video registrado por celular desde Guatemala, donde aparecen unas comunidades concentradas en una actividad y pronunciaban que le agradecían a Fred Machado por todo lo que hizo por ellos, porque les generó puestos de trabajo. Después, bueno, hay un analista, Pablo Stefanoni, un experto en análisis de las nuevas derechas, vio ese registro, lo retuiteó y dijo, sí, igual que el patrón del mal, digamos. Precisamente la razón de ser de los Fred Machado son esos, son como conductos, funcionan como conductos que permitan trasladar todo ese dinero a actividades, llamémosle, lícitas, digamos, reales, que puede ser la minería, la inmobiliaria, etcétera. ¿Cuántos puede haber en Argentina? Y la verdad que es difícil de contestar. Me daría la impresión de que no serían muchos, y si hay muchos deben ser muy... que dan solo cuentagotas, digamos. No creo que puedan generar tanto como para, no sé, invertir en una mina, por ejemplo. Pero, y aparte porque yo te diría que en un país como el nuestro, que quizás el curro pasa más que nada en las cuestiones de financieras, en la cuestión de a lo cositorto, te diría, que quizás es un poco más fácil de conseguir dinero no genuino y no tan sofisticado que se supone que se requiere para lograr eso. Así que bueno, ¿cuál es la tasa o la cantidad de Fred Machado que hay en nuestro país? Es una pregunta difícil de contestar, la verdad. De cositortos, muchísimos. ¿Cuántos Fred Machados? Ahí no lo sé. Sí. Bueno, pero siempre pasan cosas que nos dejan atónitos o nos sorprenden, como... ¿Te acordás el caso de Vidal? ¿De Vidal? ¿Cuál de todos? Que había media tonelada que se había desaparecido una noche y acusaron a las ratas. Creo que era por media tonelada de marihuana que estaban en custodia. Me acuerdo vagamente, la verdad, pero... Sí. Bueno, son casos que...
si me apuraste diría que me parece creíble. Si no son muy cuidadosos, si tenés gente muy inepta, te puede pasar quizás. Sí. Bueno, yo saqué una conclusión del ratón Pérez, porque tiene tanta la plata, porque la lava por algún lado, ¿no? Cuando deja los dientitos, la plata, la propina, ¿no? Claro, igual me parece que gente como Pérez Machado es, no sé, me parece un poco más sofisticado que el hecho de buscarle la vuelta de hacer desaparecer Merca diciendo que se lo comieron las ratas. Sí. Bueno, también está Patricia Bullrich, que Patricia Bullrich también viene con de vez en cuando algunas declaraciones con ella, siempre se organiza con el mismo tema y en la parte de seguridad, ¿no? Sí, yo creo que el problema de Bullrich es que es una figura que me parece que ya está desgastada. No, pero no, tiene una popularidad innegable, digamos. Sí. Lo que quiero decir con esto es que no te sabría decir si que ella haya sacado tantos votos en la ciudad de Buenos Aires, obviamente tiene que ver sobre un manejo administrativo de lo que pueden ser las fuerzas federales para ser encaminados en un único objetivo, que es aplicar el protocolo antipiquete, que en los hechos solo se aplica en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí el te tema voy a es explicar que después una cosa de ahí. Dale, decime. el tema es que varios de esos sujetos, de esas fuerzas federales, se supone, incluso los gendarmes, el gendarme es alguien que debe ocupar una zona fronteriza, ¿no? Sí. Ahí debe cumplir un rol preponderante para evitar el avance narco en nuestro país. Sí. Si vos lo trasladas a la ciudad de Buenos Aires para pedir realizar registro. un piquete, hay un tema, sí. Sí. No quisiera apresurarme en una conclusión, pero habría que ver hasta qué punto incide el hecho de que vos te estás trasladando a los gendarmes a la ciudad de Buenos Aires y no enfocarlo en un tema como es la cuestión narco, por ejemplo. Bueno, generalmente cuando se delinquen o algo, muchas veces, bueno, mandan a delinquir en una parte para que vaya toda la policía ahí y puedan delinquir en otro lado. Eso generalmente se usa. Sí, bueno, lo que pasa es que Bullrich pretende tensionar todo lo que es, nuevamente, la confusión de los términos seguridad y defensa, Sí. que por ahora le ha generado un hecho concreto que es ponerle un freno a las movilizaciones, que parte de la sociedad porteña lo ha aceptado y le retribuye con un voto, que posiblemente en otros lados de la Argentina, y quizás como en el caso quizás de la provincia de Córdoba, que puede tener animosidad en cuanto a lo que se hace en Buenos Aires, puede aplicarse acá, pero bueno, desde la realidad misma de los límites de los recursos, yo creo que por un lado es algo que está muy enfocado en ser porteño centrista, el modelo Bullrich, que es evitar los piquetes en la ciudad de Buenos Aires y no más que eso, y todo lo que implicaría el hecho de que lo que es esa línea delgada entre seguridad y defensa, que es gendarmería, cumpla también con un objetivo como puede ser el de un policía. Más si se pretende plantear de que si el ejército tenga que intervenir en los barrios con el tema de los narcos, porque me da la impresión que todos los que han hecho la colimba no tienen más, me parece una chotada que tengan que hacerse cargo del problema narco, porque no fueron entrenados para eso. Además del hecho de que el narco no es considerado un enemigo externo, y hasta te diría que ni siquiera interno, digamos, eso es un problema que deberían hacerse cargo los de seguridad, no los de defensa. La defensa debe resguardar a un enemigo externo. Entonces, bueno, el hecho que se pretenda discutir o no si el ejército tiene que hacerse cargo de los narcos que están en los barrios, y les suena un poco, me parece que les genera muy chocante, digamos. Lea, está Caputo también, ¿no? Que usó... ¿Cuál de todos? Había un Caputo que usó aviones. Y el Santi Caputo. Santiago Caputo. Cuando se suben a un avión, preguntan cuál es la metodología, o dicen subí a este y ya está. ¿Tienen alguna idea la gente que sube? Son jets privados. El caso de Santiago Caputo, que creó una especie de embajada paralela, y ahí el hartazgo de Huerta y su renuncia, donde Caputo hace sus diálogos con gente supuestamente asesora de los altos funcionarios de Casa Blanca, y eso, a la hora de generar acuerdos, se generan estos viajes de aviones no oficiales, donde en general aviones de color negro incluso, que
son como viajes, parecen viajes de negocios, pero en definitiva te terminan incidiendo en políticas públicas, o eso es lo que uno presupone, sobre todo cuando pensamos en Caputo, que va a ver cuál será su función en este periodo, pero en los 2 primeros años funcionó también como un asesor del presidente sin ocupar un cargo jerárquico, o sea, no ha firmado nada, no firmó ningún documento, ningún decreto, ninguna resolución, nada. Es alguien que si llega a haber una causa judicial no dejó ninguna mancha en ningún lado, digamos, Bueno, ninguna huella digital. es Entonces, pariente, sí, sí, es pariente del ministro de Economía. Sin embargo, el ministro de Economía se lo halló con muchos cuentas bancarias al exterior, ¿no? sí, creo, por lo que sé, no es que tienen una relación muy cercana, digamos. A lo sumo se cruzaron por las cuestiones, por los vaivenes de la política y los negocios. Pero bueno, Luis Caputo es alguien que en realidad toda su vida se dedicaba exclusivamente a las cuestiones financieras, y Santiago era alguien más ligado a las consultorías y esas cosas, digamos. Incluso con cierta mínima creo que militó en la Franja Morada, por lo menos un breve tiempo, o sea, tiene como un mínimo interés en la política, no así Caputo, que política en realidad cero, digamos, simplemente es alguien que solo piensa en cuestiones de muy corto plazo, como la que tiene cualquiera que se dedica toda su vida a una mesa de dinero. Pero bueno, digamos, Un sí hay, minuto. como dijo una vez Carlos Pagni, da la sensación que vivimos en una caputocracia Sí. también, donde hay un Caputo ocupando importantísimos cargos en la administración pública también. Bueno, Caputo supuestamente, sí. sí. Trump, sabiendo, porque debe saber todo Trump, ¿no? Sabiendo con cómo lo rodean toda esta gente a Milei, podríamos decir que puede hacer lo que quiera con él, ¿no? Porque también hay juicios que también involucran a algunas personas acá y todas estas cuestiones, ¿no? Hay presiones. No, bueno, presiones ya lo hemos visto, digamos. Tenés que ganar la elección o no mandamos plata. Una presión Bueno. que también lo sintió el votante también. Ahora está presionando, bueno, ahora no sé qué onda las elecciones en Nueva York, pero ya hay tensión porque hay elecciones en Nueva York, y aparentemente ganaría un candidato bastante particular que saldría primero una figura bastante particular como es Zoran Mamdani, y ya dijo que si él llegara a ganar no les iba a mandarle más plata a Nueva York, digamos. Bueno. Así que bueno, es un periodo donde ahora se pretende naturalizar asilo abierto, ya no en secreto, digamos. Secreto es lo que se comenta dentro de los aviones cuando vuelan, digamos, en esos jets privados. Vamos a ver con qué nos sorprenden en estas semanas con este caso, Lea. Te agradezco por todo y después vamos a ver si sintetizamos esta entrevista y sacamos una buena nota. Bueno, ojalá, cruzar los dedos. Bueno, muchísimas gracias, Lea, y por tu atención desde Córdoba. Dale, nos vemos entonces. Muchas gracias. Dale. Un periodista de Córdoba, Lea. Y bueno, nosotros nos estamos despidiendo con Ricardo de la parte de operación técnica. Y bueno, serás hasta la semana que viene. Subtotal. No. Es un buen tipo. Sí. $283,107.65. ¿A dónde va este cheque? Bienes Raíces Montana. ¿Bienes raíces qué? Bienes Raíces Montana. Bienes raíces Montana. 284.
284.600. Que hay que contar. ¡Arriba! ¡Levántense! ¡Las manos arriba! ¡Las manos contra la pared! ¿Lo dices en serio? Manos arriba. ¡Las manos contra la pared! Quítame a tu perro, Seidelbaum. Voy a llamar a mi abogado. No te servirá de nada, Montana. ¿Ves ese ojo en aquel reloj? Di hola, cariño. Conozco esa mierda bastante bien. No desperdicies saliva. No hay nada contra mí. Tú lo sabes y yo lo sé. Estoy cambiando dólares, es todo. ¿Quieres perder mi tiempo? Está bien. Llamaré a mi abogado. Es tan gran abogado que para mañana en la mañana vas a estar trabajando en Alaska. Prepárate, chico. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Amadeus 91.1 Buenos Aires, Argentina.